¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sukuroba Once Upon a Time? ¿Fekeli murió? ¿Fikret disparará a Demir? ¿Morirá Zulea? ¿Sebda se pegará un tiro? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Demir y Fekeli deberían ser uno y llevar a Fikret a la carretera, no olvides compartir nuestro video. Compartimos contigo en el tráiler anterior que la escena de Demir disparando a Fekeli era una trampa para revelar a Fikret. Por eso Fekeli no murió, y Fikret vendrá pensando que algo le ha pasado a su tía en cuanto escuche esto. Cuando aparezca, estará muy enojado y querrá matar a Demir. Si bien Demir informa que a partir de ahora ha comenzado una gran guerra, es posible que tenga dificultades para controlar sus nervios. Después de que Fikret se abre camino para disparar a Demir, irá ahí en Fekeli. Y no permitirá que Fikret golpee a Demir. Zulea tuvo un grave accidente con el coche de Demir. El motivo de este accidente es Fikret, porque querrá romper el coche de Demir y matarlo. Pero cuando Zulea se sube al coche en lugar de Demir, Zulea se verá gravemente afectada por este incidente. Umid, que está al tanto del plan de Fikret, irá tras el coche de Demir y querrá salvarlo. Sin embargo, al ver que Zulea está en el coche en lugar de Demir, Umid Demir se alegrará de no tener a Demir y dudará en ayudar a Zulea. Como lo ve como un obstáculo con Demir, si Zulea muere, no querrá ayudar, pensando que Demir se quedará con él. Sin embargo, si algo le pasa a Zulea más tarde, Demir se enfadará mucho y lo ayudará a evitar que sus hijos se queden sin una madre. Mientras tanto, aunque la señora Sebda se esforzó en hacer que Umid se perdonara a sí misma, Umid no le creyó y no la perdonó. Sebda intentará suicidarse esta vez para convencerla. Umid Sebda tendrá miedo de este acto de ella y evitará que se haga daño a sí misma. Aunque quería vengarse de su madre Sebda, parte de ella todavía la amaba y la añoraba. Después de este incidente, la madre y la hija pueden estar un poco mejor en el medio. De hecho, Sebda ha sido una mujer que no se ha reído mucho de la vida hasta ahora. Con el tiempo, lo entenderá en Umid y pensará que sus experiencias son difíciles. Ahora, si quieres, vayamos a un breve resumen de lo que sucedió en la última parte. Cuando Sebda va a advertir a Umid una vez más para salvar el matrimonio de Demir y Zulea, se enfrenta a una realidad que ni su corazón ni su alma pueden soportar. Umid cuenta todo lo que sabe de su pasado, diciendo soy tu hija. Como un bebé abandonado por su madre, no pudo reprimirse más. El amor se escandaliza y es peor ante lo que escuchan. Después de los últimos eventos que tensaron su corazón, aunque Lutfilla y la gente de la mansión siguen cada uno de sus pasos, Fekeli persigue a Fikret sin que nadie se dé cuenta. Incluso se salta a Lutfilla y se va a Alemania. Sin embargo, lo que aprendieron iba mucho más allá de lo que saben. Él regresa a Dana con los hechos que volverán a forzar su corazón. Tomando un suspiro de alivio después de la partida de Fikret a Alemania, Demir y Zulea deciden celebrar la felicidad de su familia con una invitación. En el cumpleaños de Adnan, todos los Sukuroba serán testigos de su felicidad. Demir le hace un gesto tanto a Zulea como a Fekeli ante la invitación por la que Sermin se siente sincera, que los ojos de todos están llenos. Pero este gesto provocará nuevas oleadas de odio dentro de Mujgan y Umid por razones completamente diferentes. Gafur, quien recibió una gran penalización por instalarse en la pequeña mansión, no puede perdonarse a sí mismo lo que sea que haga. Cuando Gafur, que no tiene dónde dormir, no perdona a Gafur, comienza a dormir en otro lugar todos los días. Se despiertan llamas en el establo donde dormía entrando a escondidas y cooperando con los caballos. La presencia de Gafur provocará muchos otros eventos. Todo esto, no importa cuánto Fekeli diga que no lo apruebo, no puede evitar que la ira de Demir regrese a él. Incapaz de apagar el fuego de venganza de Fikret, Fekeli recibe dolorosamente su parte de la ira de Demir. Sí, hay bastantes detalles. Intentamos explicarlos todos. Hablamos del tiroteo de Fekeli. Creo que estas escenas que bloquean a millones en la pantalla son una esquina opuesta. Espero que resulte así. Porque si sucede lo contrario, es decir, si Fekeli abandona la serie, puede que experimentemos una gran pérdida de rating, me dicen los amigos. Creo que Fekeli debería vivir mientras exista esta serie. Porque el público general no quiere que este personaje se vaya. Puedo decir que disparar a Fekeli crea más emoción que nadie. Mientras espera que se lance un nuevo avance al final del episodio, parece que el avance llegará demasiado tarde esta semana. No quiero entrar en demasiados detalles y malcriarlos. La despedida de Zulea a los versos volvió a surgir, amigos. Quiero hablar de esto y terminar el video. Sabes que Fikret está haciendo todo lo posible para separar a Demir y Zulea. Demir se sentirá muy herido por su relación con Umid. Porque mientras Demir continuaba rechazando a Umid,
El amor de Umit comenzó a convertirse en odio. Supongo que este odio llegará hasta que Zulea deje Demir. Fikret tomó una foto de Demir y Umit y se la envió a Zulea. Pero gracias a Sebda, esta verdad retrasará un poco más su aparición. Si me preguntas, Mujgan pondrá el último punto. Mujgan tomó la foto en la habitación de Umit y la guardó en casa en caso de que la necesitara. Mujgan podría romper las fotos. Pero Mujgan no hizo esto debido a su enojo hacia Zulea. De hecho, la ruptura de Mujgan puede ocurrir debido a esta foto, amigos. Tal vez Demir se entere de que tiene esta foto y pueda matar a Demir Mujgan porque Mujgan no le dará la foto a Demir. Pienso en esa posibilidad, chicos. ¿Qué estás pensando? No digo que sea así. Esto es solo una suposición. Pero la despedida de Mujgan es segura, amigos. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes dejar que sigan lo que sucedió en la serie de televisión Once Upon a Time Sukuroba. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.